Es un placer seguir con este seminario que estamos realizando desde Casa del Pueblo en Montevideo y nuestra mesa ya está conformada. Les habíamos anunciado anteriormente quiénes iban a ser los invitados, pero lo que tenemos que hacer ahora es recordarles que cada uno de nuestros invitados tienen 15 minutos para hablar y esta mesa, que es la mesa inaugural, cuenta con el moderador que va, si se los queremos presentar, Eduardo Aparicio, fundador y ex integrante de la Asociación Nacional de ONGs Orientadas al Desarrollo, militante de Derechos Humanos y del Partido Socialista, que es un placer tenerlo entre nosotros. Buenas noches a todos y todas. Sin duda que es una manera particular, pero más que pertinente, recordar, celebrar los 110 años del Partido Socialista de esta manera. La ligazón de los socialistas y del socialista, y la socialista con la lucha social, es indisoluble. Salvador Allende lo definía con claridad meridiana porque cuando se le interrogaba qué era, decía ante todo un luchador social. Y nuestro partido, en su trayectoria, en su periplo, ha intentado acercarse. Con luces y sombras, las cosas no son perfectas. Pero sin duda, hoy estamos en un cierto giro, ¿no?, donde procuramos profundizar ese enracinamiento en los movimientos sociales y en la participación. Hoy recordamos o celebramos los 110 años, pero yo nunca puedo, ¿no?, de dejar de mencionar que también un 12 de diciembre, paradoja de la historia, el Partido Socialista fue ilegalizado por el Pachecato. Y ahí tuvimos nuestra primera ilegalidad con un muy pequeño partido que recuperó la vida legal al comienzo del 71 y que en esos años de grandes combates y tensiones, de profundización de la lucha de clase, de radicalización, con sus fuerzas pequeñas, estuvo inserto en el movimiento social. Ahora, la mesa que tenemos hoy. Los panelistas y las panelistas son de primer nivel. Están los currículos, pero yo creo que hay que hacer una mínima mención porque son figuras de amplia trayectoria y bien conocidas. Y corresponde agradecerles que estén con nosotros y que además los socialistas practiquemos este ejercicio, ¿no?, de romper cualquier tentación endogámica y poder articular y dialogar con la militancia social. La temática es más que compleja, pero los compañeros y compañeras yo creo que tienen las armas y están apoyados en una trayectoria que tal vez nos permita avanzar y comprender ciertas cosas. Es la relación y las tensiones que hay entre la política y la sociedad, lo cual significa conceptualizar la sociedad, sus dimensiones, sus categorías y la política también en sus expresiones múltiples. Esa es la propuesta. Para comenzar, vía Zoom, vamos a tener a la compañera Constanza Moreira, ampliamente conocida, académica de primer nivel, militante social y feminista, comprometida con las luchas sociales, legisladora, cabeza de uno de los sectores del Frente Amplio, y sin duda una mujer de gran coraje político. Confiamos en las capacidades de Constanza para que nos traiga luz sobre estos temas que nos preocupan. Le damos la palabra y la bienvenida entonces a Constanza Moreira. Es un placer para mí estar en este encuentro de militantes sociales y también quería, hacerle llegar un saludo anticipado por su aniversario. Tener un partido de tan larga data, tener un partido de tan larga historia, es un tesoro en estos tiempos de antipolítica. Es un tesoro que hay que guardar y que hay que cultivar y sostener todos los días. Así que felicitaciones a quienes lo están sosteniendo ahora, que sin duda también andan sobre los hombros de generaciones
que mantuvieron esa llama prendida a lo largo de este tiempo. Así que les hago llegar mi saludo más fraterno y también un abrazo a mis compañeros de mesa que los estoy viendo acá. Lilian, encapuchada, acá te mando un beso. Álvaro, y bueno, no veo al tercero, pero saludo a mis compañeros de mesa. Me toca empezar, así que lo que hice pensando que lo que tenemos para esta mesa es repensar el vínculo sociedad y política, distintos modelos de sociedad y política. Creo que es un tema también que abarca más de una mesa. Primero, congratularme de que esté este tema sobre la mesa, porque creo que en contextos regresivos y conservadores como el que el Uruguay está viviendo, no solamente el Uruguay, sino buena parte de América Latina, sin duda nuestro vecino allí cercano, Brasil, pensar las relaciones y los vínculos entre sociedad y política en estos contextos regresivos es más que necesario. Nosotros tuvimos, para los uruguayos hasta el 1 de marzo, una década y media, una década larga de progresismo, de gobierno de izquierda, del giro a la izquierda, la década de oro, la década ganada, llámenle como quieran, pero fueron unos buenos 15 años, en algunos países más, en algunos países menos, por llamarle de alguna manera, de gobiernos progresistas, gobiernos populares en América Latina, y fue sin duda la mejor década larga de América Latina desde mucho, mucho tiempo. Yo creo que esta década del progresismo fue una década muy política, súper política, pensando en esta relación entre movimientos sociales y política. Primero fue una década de ampliación democrática, sin duda de ampliación democrática, y esa ampliación se tradujo en la incorporación de millones de personas a la vida política, en la incorporación de muchos sectores populares a la vida política efectiva, y en ese sentido fue de ampliación democrática, pero también lo fue por otro conjunto de cosas. Fue una década y media de ejercicio de la democracia directa. Hubo mucho referéndum, mucha asamblea constituyente, mucho plebiscito. Los uruguayos quizá estábamos un poquito más acostumbrados a eso, porque la democracia directa es lo que la izquierda usó para defenderse de medidas de gobierno en el pasado, y lo estamos usando ahora de nuevo. Pero en América Latina hubo un uso de la democracia directa completamente espectacular y explosivo, a través de variados instrumentos. Las constituyentes fueron un gran instrumento de constitución de un sujeto popular capaz de cambiar algunas normas del contrato básico que nos une, que es la Constitución. Y bueno, cuando vemos cómo termina la demanda en Chile en un pedido de reforma constitucional instaurando una constituyente, nos damos cuenta que estas formas de la ampliación democrática en América Latina fueron ejemplares, llegaron para quedarse, y en algún modelo, en algún sentido también son un poco modélicas de este proceso. En otro sentido, además de la incorporación de millones de personas que estaban excluidas de la política activa y de la ampliación democrática que produce la democracia directa, hay que contar todo lo que fueron los nuevos derechos, muy especialmente los derechos de las mujeres. También es muy impresionante lo que aumenta la participación política, no la participación, sino la representación política de las mujeres en América Latina. Es muy notorio. El Uruguay no es precisamente un ejemplo en este sentido, pero muchos países consiguieron la paridad.
¿no? Si las cuotas fueron de los 90, la paridad es de ahora, y eso produjo un incremento muy, muy pronunciado de la participación de mujeres en política, de todas las mujeres, ¿no? De todas las mujeres, pero eso es muy impactante y tiene que ver con la década y media. Y después el tema del indigenismo, de los pueblos originarios, de la nación, las naciones, la plurinacionalidad del Estado, que en países como Bolivia, en países como Ecuador, permitieron también salir de la subalternidad política a sectores de la población muy mayoritarios que habían estado muy poco representados en la arena política a lo largo de un par de siglos, ¿no? Un par de siglos. Entonces, digo que la década del progresismo fue una década súper política, una década de fuerte afirmación de la política, por la ampliación democrática, por la creación de nuevos partidos. No es el caso del Frente Amplio, pero sin duda todos los ensayos kirchneristas son una construcción política novedosa, lo es Alianza País en Ecuador, lo es el MAS, fue también una década súper política porque hubo una capacidad de creación de opciones políticas por izquierda muy importantes, muy importantes. Y algunas izquierdas que vienen como de los años 60 se reconvirtieron, llegó la hora de los votos, llegó la hora de la pelea democrática, vinieron todas esas reconversiones, ¿no? Desde Centroamérica hasta abajo, y eso implicó poner sobre la marcha una ingeniería de construcción partidaria muy interesante, muy densa, muy rica. No todo sobrevivió, ¿no? No todo sobrevivió. Por poner un ejemplo, hay que ver lo que pasa en Ecuador, quién se quedó con la Alianza País, ¿no? No con la Revolución Ciudadana, pero quién se quedó, bueno, fue Lenín Moreno, no precisamente quienes compiten con esa transformación por derecha que sufrió el gobierno de Ecuador. Pero la creación de nuevos partidos fue de nuevo la tónica superpolítica de esta década y media de progresismo en la región. Y fue súper política además porque la izquierda tuvo el control del aparato del Estado, que eso es lo que da conquistar el gobierno, ¿no? Tuvo el control del aparato del Estado, y eso le permitió desarrollar un montón de políticas públicas, disponer de dinero, disponer de recursos. Yo siempre recuerdo que el Estado en la economía, con suerte, es el 25%, es decir, no controlamos ni al sector empresarial ni a los sectores productivos, pero el control del Estado, la capacidad de implementar políticas públicas fueron también la marca de esta década y media larga del progresismo. Así que, ¿cómo nos deja esta década y media tan superpolítica? Porque también fue superpolítica, perdón, me olvidaba de esto, en otra cosa. Se creó mucha superestructura política a nivel internacional, la UNASUR, la CELAC, el Banco del Sur, también fue muy pródiga en creación institucional supranacional, que pronto fue desmantelada cuando vinieron los gobiernos de derecha, pero que yo creo que es una experiencia que debe ser examinada por su impulso y por su freno y bueno, y por su desmoronamiento también. Pero también fue una década política, no solo de política nacional, sino de creación de política internacional. ¿Cómo fue la relación de los gobiernos de la izquierda con los movimientos sociales? Bueno, en la ciencia política se habla de dos modelos en general de vínculo entre los movimientos sociales y la política institucional, que es el modelo cooptación, institucionalización, y el modelo de presión o resistencia. Yo creo que el Uruguay transitó por ambas vías y que la izquierda, intuitivamente, porque no había una biblioteca para eso, empleó las dos estrategias, la estrategia cooptación e institucionalización, es decir,
Por un lado, incorporar al gobierno figuras muy emblemáticas de los movimientos sociales, claramente del movimiento sindical, del movimiento feminista, del movimiento de derechos humanos, por mencionar tres. Y luego también institucionalizó la participación de las organizaciones sociales y de los movimientos sociales en la política pública. Eso en la ciencia política se le llaman arreglos neocorporativos, bueno, o se le llamaban, no importa. Pero si uno piensa que políticas sociales como la educación, como la salud o la seguridad social siempre tiene una representación de trabajadores, de usuarios, y eso lo peleó la izquierda y me tocó asistir a lo que fueron esas peleas en el Parlamento. Es decir, está claro que la derecha no cree en eso, y siempre había dificultades para votar, por ejemplo, la representación de los usuarios en el sistema de salud o la representación de los trabajadores, es decir, estas fueron cosas que la izquierda puso, ¿no? La representación orgánica, digamos, de las organizaciones sociales en la creación de políticas públicas. Esto, por supuesto, que tiene sus luces y sus sombras, y no todo el movimiento social reaccionó de la misma manera. Esto propició contradicciones, debates, también divisiones dentro del movimiento social, pero yo creo que es un camino que cuando se está en el gobierno es un camino que la izquierda defiende, que yo le llamo la institucionalización, porque de hecho tanto tener cuadros de los movimientos sociales como crear organismos o consultivos o decisorios que signifiquen la representación de esos movimientos sociales en la política pública es de alguna manera la institucionalización de esa participación. Luego, el otro modelo en el Uruguay también se dio, que es el modelo de presión o distanciamiento. Presión, ¿qué quiere decir? Los movimientos sociales presionan para obtener avances en su agenda de luchas, de temas y de derechos. Esto claramente en el Uruguay funcionó, con sus luces y con sus sombras, pero yo creo que la agenda de derechos se la debemos a eso y no a la sabiduría de ningún presidente. Nosotros no tendríamos la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, la ley integral trans o la ley de violencia de género si no hubieran existido movimientos y organizaciones que pusieron esto en agenda y empujaron con estos temas durante mucho tiempo. Y esto lo viví en la vida cotidiana, además de la política parlamentaria. Es decir, yo no creo que el Frente Amplio hubiera impulsado esta agenda de derechos si los movimientos sociales no hubieran estado presionando fuerte, ¿no? Presionando con los temas y presionando con la resolución final de estos temas, que no solamente aprobar una ley, es implementarla, es darle plata, etc. Así que en ese sentido, el Uruguay es un ejemplo de relación bastante virtuosa, no porque se lleven bien entre movimientos sociales y política, sino porque se produce una sinergia positiva que ayuda a la transformación social. Esta agenda funcionó también en el caso de los derechos de los trabajadores, aunque creo que el Frente Amplio aquí también tenía ya una perspectiva más clara. Funcionó con más sombras que luces en el tema de derechos humanos, sin duda hay un antes y un después en el tema de derechos humanos con la llegada del Frente Amplio al gobierno, pero acá las relaciones fueron más complicadas y los logros fueron más amortiguados. Y luego yo creo que funcionó muy mal en el campo de los movimientos sociales vinculados al ecologismo y al medio ambiente. Eso es toda una relación que debe ser examinada, porque me parece que esa relación no funcionó como sí funcionó con otros movimientos sociales. Ahí tenemos un ejemplo de distanciamiento. Y saliendo del Uruguay, en muchos países hubo distanciamiento, claro, de los movimientos sociales con el rumbo del gobierno, y siempre acá hay que señalar que los gobiernos, cuando son gobierno, tienen una virtud, que es la de ver todo el mapa, ¿no? Y sopesar todo y ponerlo todo en un arco común, que a veces un movimiento está dedicado a su tema, y bueno, uno tiene que poner eso en el paquete de transformaciones.
esta es la virtud de la política, poner todo eso junto y darle un cronograma y darle una realización. Pero luego creo que los gobiernos, los partidos cuando llegan al gobierno tienden a reclamar su rol de administradores privilegiados de la política. Y acá empiezan los problemas, porque el Frente Amplio sin el movimiento social no hubiera llegado a ningún lado. Entonces, bueno, cuando llegás a la arena de poder, ponerte jerárquico para con tus aliados, no está bien, es comprensible, es la lógica del poder, pero allí se produjo una cuestión jerárquica que muchas veces estuvo transmitida en esta idea de que la sociedad civil lo que tenía que hacer era defender el gobierno. Yo no creo que esa sea la función de la sociedad civil, sino que la función de la sociedad civil siempre es protestar, empujar, presionar, en fin. Hoy no estamos en el gobierno, y entonces el Frente Amplio y la izquierda se están planteando su relación con los movimientos sociales, y creo que todo el devenir de el referéndum contra la ley de urgente consideración muestra un nuevo modo de relación, no tan nuevo quizá, pero en un contexto distinto. Y yo tengo la impresión de que en este caso el Frente Amplio fue a la cola de las primeras decisiones que se tomaron en relación a la LUC, que las tomó el movimiento sindical, y por supuesto la intersocial, que es una gran cosa, porque los movimientos sociales, para poder tener una agenda común, necesitan articularse políticamente, y ahí la política puede ayudar. Yo siempre soy muy negativa con respecto al divorcio sociedad y política. Me parece que eso eso retrasa. Hay que buscar articulaciones, hay que buscar mediaciones y hay que buscar sinergias positivas, porque nosotros hablamos de los movimientos sociales, pero hay otra parte de la sociedad que está ahí, que presiona, que es el sector empresarial, que son los medios de comunicación, que es la iglesia, con mucha penetración en la vida cotidiana y con mucha capacidad de construcción de agenda y con mucha capacidad de organización social, especialmente las iglesias evangélicas, neopentecostales en el Uruguay, más tímidamente, pero en países como Brasil es impresionante. Entonces está esta otra sociedad civil, y la derecha también tiene movimientos sociales de derecha. Así que mi opinión es que hay que gastar todas las energías en buscar la articulación dentro de este campo. Voy terminando. Yo creo que los partidos políticos, sin los movimientos sociales, no tienen una agenda enraizada en la realidad, y eso los partidos lo tienen que reconocer. No sentirse tan dueños de la pelota, porque si no, las preferencias de la política pasan por la preferencia del presidente o la preferencia de la cabeza de un sector político, en el caso de Uruguay. Y no, las preferencias no se deben moldear en la cabeza de los políticos, sino que se deben moldear socialmente para ser representadas políticamente. Y esto también es un poco esa idea de que los movimientos sociales agregan las demandas y los partidos políticos las representan, pero los políticos no estamos allí para representar nuestras propias ideas, sino para representar las ideas de un campo al que pertenecemos, ¿no? Y un campo que es necesario explicitar. Pero también creo que los movimientos sociales sin partidos políticos y sin incidencia en la agenda política no logran incidir. Entonces hay que buscar la potenciación de ambas cosas. Termino diciendo que la sociedad, cuando digo que la sociedad civil es más que estos movimientos, porque nosotros siempre pensamos la sociedad civil como una cosa buena, ¿no? Son las organizaciones sociales, son los movimientos sociales, el 8 de marzo, es la marcha de la diversidad, son los movimientos de derechos humanos, pero la sociedad civil es un magma donde hay organizaciones y movimientos, pero luego está eso que se le llama la opinión pública, de la cual los gobiernos se transforman en rehén, porque no quieren hacer cosas que molesten a la opinión pública, y al mismo tiempo la opinión pública pesa porque eso se traduce en votos. Y en la democracia electoral somos rehenes de los votos.
hay algunos estudios por allí que dicen que en estas épocas, más que desarrollar la democracia, lo que se está desarrollando es una contrademocracia. El autor que lo dice, Fierro Zambalón, tiene un libro que se llama La contrademocracia, y dice que en lugar de mejorar la democracia y darnos gobiernos más buenos y más potentes, lo que ha aumentado es la desconfianza democrática. Entonces él dice que en realidad la democracia no ha mejorado tanto, pero a la sombra de la democracia se ha armado una contrademocracia. Y esa contrademocracia está expresada por la capacidad que han ido adquiriendo los ciudadanos anónimos de vigilar, de castigar, no sé si le suena a Foucault, de vigilar, de castigar, de juzgar y de obstruir. Entonces, somos mejores armando coaliciones negativas y diciendo no, que haciendo cosas positivas e impulsando una política, porque atrás de un no se pueden juntar cosas muy diversas, atrás de un sí es más difícil juntar esa diversidad. Yo creo que también las redes sociales dan esa presunta capacidad de controlarlo todo, pero también de denunciarlo todo. Las fake news son parte de esta contrademocracia, la de denunciarlo todo, la de exponerlo todo, la de denunciarlo todo. Y bueno, uno puede intentar controlarlo todo, pero es mucho más fácil controlarlo todo que hacerlo todo. Entonces vamos perdiendo capacidades proactivas en la política por parte de esa ciudadanía magma, de esa ciudadanía indiferenciada, la que no está necesariamente vinculada a una organización social, porque eso da trabajo, porque eso es un esfuerzo. Y el poder de juicio. Nos hemos transformado en grandes jugadores de todo lo que pasa, y eso sin duda se expresa en la judicialización de la política, más allá de que esta es un arma política, de poderes judiciales sin duda muy, muy conservadores y que han hecho estragos con la democracia. El poder de juzgar que genera esa distancia apacible entre quien juzga y quien hace, ha sido súper potenciado por estos poderes contrademocráticos. Entonces, cuando pensamos en la sociedad civil como algo bueno, como nuestros movimientos sociales, etcétera, que es la parte progresista de la sociedad, no hay que olvidarse de que la sociedad civil conservadora también se moviliza. No se meta con mis hijos, no te metas con mis hijos, un solo Uruguay, y bueno, todo ese asociativismo civil al cual le hemos regalado una parte de la política pública que está muy vinculado con el componente religioso, muy débil en Uruguay, pero importante aquí. Siempre termino con esto. Ser de izquierda es incómodo porque si por algo estas iglesias y la ideología conservadora tiene tanta prédica, que la tiene, es porque hay allí una prédica salvacionista. Y la izquierda es luchadora y existencialista, ¿no? Nada debemos esperar de nosotros mismos y hay que luchar desde el fin de tus días hasta... No son ideologías de consuelo, no son ideologías salvacionistas, y por consiguiente requieren un esfuerzo intelectual y moral tanto para ser predicadas como para ser recibidas. No es fácil ser de izquierda, pero es una cosa noble y es una cosa buena. Y nada, termino con que en el mundo de los mensajes hacia la ciudadanía hay que tener en cuenta que siempre está este salvacionismo contra el existencialismo y la prédica de lucha de la izquierda, que no es fácil y que nunca lo fue. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Ahora me toca presentar brevemente a Gustavo González. Y sin ser autorreferencial, tengo que hacer una mención de que a Gustavo lo conocí en la militancia de los años 70, en el movimiento estudiantil. Y de ahí en más hemos recorrido caminos distintos, pero ha habido muchos puentes que tienden a lugares de comunión y de compartir. Gustavo González ha sido militante estudiantil,
militante sindical y sobre todo un constructor, ¿no?, y un activista de todos los momentos de fútbol. Hoy ocupa su Secretaría General, tuvo responsabilidades del movimiento cooperativo a nivel internacional, donde nuestro modelo de cooperativismo de ayuda mutua, con el apoyo del cooperativismo sueco, Gustavo lo presentó, interactuó en Centroamérica y también en África. Y lo más reciente que todos sabemos es el rol que ha jugado Gustavo en la conformación de esta nueva intersocial, con sus procesiones políticas, y también en la concreción de ese trabajoso acuerdo que permitió los consensos necesarios para poder comenzar la tarea de la recolección de firmas. Bueno, Gustavo tiene la palabra. Los compañeros, un gusto compartir con ustedes. Lo primero que yo voy a colocar en este debate, porque es un tema apasionante realmente, es que no se puede dejar de ver que estamos frente a una crisis estructural del sistema capitalista que no sale de la misma del 2008. Este es un elemento importante porque el capitalismo siempre se ha jactado de su reciclaje, ¿no es cierto?, en la economía. Y esto no es cierto. Ningún analista lo puede decir hoy en día, y aún con la pandemia se precipita mucho más. Hoy estamos en un momento atroz del sistema capitalista. Esto es muy importante. Atroz. Donde las brechas cada vez son peores, donde, como dice Hardy, el efecto mariposa actúa y las crisis van volando entre los países, inclusive fuertes países desarrollados lo han sufrido. Esto es lo primero. Lo segundo es que para analizar la relación fuerzas sociales, fuerzas políticas, que son fundamentales, me parece que hay dos características de ambos que hay que tenerlas en cuenta. Lo primero, los movimientos sociales en general tienden a tener una plataforma corporativa, ¿cierto? Se movilizan por su plataforma. El movimiento sindical, ocupación, salario, la vivienda, el movimiento cooperativo, los estudiantes, en fin. Pero obviamente en ese proceso social, indudablemente deben ir y van, y lo han hecho, y lo seguirán haciendo, politizándose. ¿Quiénes deben hacer la síntesis política? Obviamente que son las organizaciones políticas de esos procesos. Y entonces, un elemento que siempre está en este debate es la independencia política de las organizaciones de masas. Es decir, cómo las organizaciones sociales, manteniendo su independencia en relación a los reclamos de su base, no perdiendo eso y haciendo seguidismo a los partidos políticos, sean ellos de izquierda o de derecha. Hay corrientes de opinión de la izquierda que han hecho de esto su leitmotiv, ¿cierto? En varios países del mundo, en varios países del mundo. Entonces, este es un debate central. ¿Cómo pueden las organizaciones sociales defender la independencia política y no sentirse cooptados? Como bien decía Moreira, ese problema existe en forma casi permanente en esta relación. El otro elemento, yo no me voy a referir a los 15 años de los gobiernos progresistas, sino que quiero llegar al hoy, pero quiero recordar cómo llegaron los gobiernos progresistas. En la mayoría de los países latinoamericanos, llegaron a raíz de un alza de la movilización de masas importante en varios países. Bolivia, por ejemplo, 4 presidentes fueron derrocados antes de la asunción de Evo Morales. 4. Impresionante la movilización de masas. En Ecuador, otro tanto. En Brasil, movilizaciones impresionantes de los sin tierra por la reforma agraria, etcétera, etcétera. En Paraguay, un país, si hay un país con fuertes problemas de despolitización debido a la salvaje represión que ha vivido durante más de 40 años de la dictadura de Stroessner, bueno, las ligas campesinas, el movimiento joven que comienza a agruparse hasta la asunción de Lugo.
Entonces, acá hay un elemento que hay que analizar. Fueron las masas luchando contra los modelos neoliberales, fueron las organizaciones populares las que derrocan a más de un gobierno de derecha. A más de un gobierno de derecha. Y el canal que asumen para darle salida es el campo electoral. Entonces allí aparece una salida con Lula, ¿no es cierto? Evo Morales, Correa, y así podríamos seguir. Y en Uruguay, con una crisis, los que la vivimos, la crisis del 2000-2002, recordemos la concertación. Si no se hubiera convocado a la concertación, porque acá parece que se han olvidado cuando venía gente de los barrios humildes bajando hasta 18 de julio. Y salió Mujica y planteó la importancia de la concertación. Y triunfo del Frente Amplio luego, debido a una acumulación. Estos elementos son centrales y la izquierda parece no analizarlos. Y luego de 15 años, como bien decía Moreira, y yo comparto el debate por los derechos, las conquistas, etcétera, etcétera, hoy estamos en un país despolitizado. A mi juicio, con un movimiento social desideologizado. Aparicio recordaba los años del 70, no podemos compararlos, sería un error. Pero la palabra clase obrera era normal. La palabra revolución era normal. Y la izquierda descafeinó el lenguaje de izquierda. Esto es muy importante. Comenzamos a tener un lenguaje alternativo para toda una alternativa distinta que no se sabe bien qué es. Porque la burguesía también tiene alternativas distintas. No, hay que definir con claridad. Acá estamos en el marco, y seguimos estando, en el marco de la lucha de clases. Y el otro tema que tenemos que recordar es que no es lo mismo gobierno que poder. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo recuerdo a Hugo Cores, un día que me dijo, aquello que decía Lenin, me dijo Hugo, tenía razón. Los hilos dorados del poder de la Duma, cómo nos enredan. Hugo Cores. Y quizás, y de alguna manera Constanza lo ponía, este tema de la institucionalización. La institucionalización en un Estado burgués, como es el actual, puede ser muy peligroso para las organizaciones populares, porque es muy difícil comprender la institucionalidad del Estado. Muy difícil. Y además está armado por una clase, y acá no hubo ninguna constituyente que cambiara la Constitución. Entonces, estos elementos son fundamentales. Se colocaba la importancia de la construcción de la intersocial en otro momento histórico, y el movimiento popular ha mutado, y ha mutado en algunas partes muy positivamente. Por ejemplo, la lucha de las mujeres me parece que es un elemento central en este periodo, y otros colectivos que han surgido que no tienen la misma estructura, ni desean tenerla, que el movimiento sindical histórico o FUCBAN histórica. Y esto es de una arquitectura fina, muy fina. Cuando esos colectivos reclaman la horizontalidad, rayan en la antipolítica, y eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. El otro día en un debate yo dije, bueno, hay que ver el problema de la acumulación de fuerzas y lo estratégico, y el movimiento social, dos colectivos me dijeron, no empeces a hacer política. Bueno, si pensamos hacer política sin táctica y sin estrategia, mejor nos dedicamos a vender bizcocho y ganamos plata en una panadería. No podemos hacer política sin eso. Bueno, pero esa es una realidad y hay que atenderla. Y hay que aguzar la creatividad para ver cómo se articula todo ello. Los ambientalistas. Nosotros en los 70 ni nos acordábamos del problema del medio ambiente. Tampoco nos acordábamos del feminismo, a pesar que el feminismo tuvo
en aquella generación extraordinaria que empezó a ponerse el pelo largo, minifalda, las gurisas, cambiamos hasta la forma de la guitarra, que no hicimos todo bien. Cometimos muchos errores también. Pero ¿saben una cosa? Queríamos tomar el poder. Equivocados, puede ser, pero eso era lo que estaba planteado. No estaba planteado una salida alternativa según la coordenada del ángulo superior izquierdo. No estaba planteado eso. Y lo otro, ¿sufrió una derrota o no sufrió una derrota los gobiernos progresistas? Sí, hay que asumir. En todo el continente latinoamericano en línea. Bueno, ahí tendremos que sentarnos a discutir. Uno de los problemas que yo creo fue el alejamiento de las organizaciones sociales. El alejamiento del poder político, aún de la izquierda, de las organizaciones sociales. Esto no es lineal, no podemos decir que todas y todos, bueno, pero lo hubo. Aparece en la izquierda por primera vez y con muchísima fuerza el caudillismo de izquierda, el caudillismo. Ahora ya no somos ni marxistas ni gramscianos, somos o mujiquistas o tabareístas o no sé quéistas de personas extraordinarias. Sí, pueden ser extraordinarias, pero esto es peligroso también, peligroso. Nosotros tenemos que apostar a los colectivos, siempre, y el resumen final debe ser el colectivo. Entonces, en ese marco, yo creo que estamos en un momento sumamente complejo de reflujo del movimiento popular. No estamos en un momento de auge del movimiento popular. No estamos en un momento de politización. Hay otro fenómeno que hay que analizar en el mundo, que es las nuevas tecnologías. Esto es un elemento que descompone a izquierda y derecha. A mí me cuesta terriblemente el WhatsApp. Terriblemente, porque tengo 64 años. Sin embargo, mi nieta juega de taquito con el WhatsApp, ¿cierto? Pero estas son cuestiones a las cuales no estaban, pero hoy están. Y el avance tecnológico desarrollado en el sistema capitalista, que ha sido extraordinario, no tiene como resultado para la humanidad la reducción de la jornada laboral, sino todo lo contrario. Ahora el capitalismo es tan inteligente que, por ejemplo, vos vas al supermercado y vos te compras todo y estás sacando 2 o 3 puestos de trabajo. Y vas a un aeropuerto en Europa y te atiende un aparato y vos hasta la maleta te llevas adentro del avión y se despiden miles de trabajadores del aeropuerto. Y lo último es lo del COVID. Lo del COVID es un problema de clase también. Y voy a poner 2 o 3 ejemplos de Uruguay. 2 o 3 ejemplos. Resultó ser que en marzo, cuando empieza la pandemia, había que aislarse, meterse dentro de tu casa, ¿no? Bien, correcto. Y todos y todas decíamos qué bien que está actuando el gobierno con el COVID. Pero resulta que la industria de la construcción dijo a los 15 días de plena pandemia, hay que ir a laburar a las obras, muchachos. Se acabó el partido. Chau gobierno, aparece el poder del capital. 50.000 trabajadores a las obras. Esto es muy interesante y nadie lo dice. Nadie lo dice. Qué bien la calle con el COVID. Ahora se les va al carajo, como era obvio, porque es una pandemia mundial. Pero después, el otro ejemplo que voy a poner, la Rural del Prado. Había que aislarse, muchachos, tapabocas, límpiense la mano 10 veces. Hay que hacer eso. Abrimos la Rural del Prado, hasta 15.000 personas autorizadas. Porque atrás está la asociación rural. Vuelve el poder del capital. ¿Quién manda? ¿Quién manda en estos gobiernos? El capital. Y también en la pandemia. También en la pandemia. Entonces, la pandemia que precipita esa crisis estructural que yo decía, ahora coloca quién paga esta crisis. Y quien está pagando esta crisis son las trabajadoras y los trabajadores. Es más,
el Poder Ejecutivo plantea la palanca de la perilla en la empresa. No, para nosotros no. Para nosotros la generación de la riqueza la realiza el trabajo. El trabajo, ¿cierto? No una clase que si quedara solita se muere de hambre. Esto es muy importante. Los empresarios son muy poquitos. Si quedan solos, se mueren de hambre. Son como un bebé recién nacido, sin madre y sin padre. Entonces, en este marco, esta relación de fuerzas sociales y fuerzas políticas está en un momento trascendental. El referéndum puede cumplir un rol muy importante. Puede cumplir un rol muy importante. Si el Frente Amplio asume lo que dijo Moreira, que fue a la cola en esto, y fue a la cola con una propuesta que tiene que ver con su debate parlamentario anterior. Por eso fue a la cola. Esperemos que junto al movimiento social se ponga a la cabeza. No por los artículos tales o cuales, sino por lo que implica la LUC. Por lo que implica la LUC y por lo que implica un referéndum de estas características que puede ayudar a acumular fuerzas y a que la gente vuelva a discutir de política. No se tinelice más la política. Gracias. Liliana Celiberti, sin duda, es una figura bien conocida. Ha sido militante estudiantil, ha tenido militancia política, le tocó protagonizar episodios más que significativos del terrorismo de Estado. Ha jugado y juega un papel importantísimo en el movimiento feminista en el Uruguay y sin duda se ha consustanciado y sumado a un sinfín de luchas, ¿no?, promovidas desde la sociedad, cuya legitimidad la gran mayoría de nosotros compartimos. Así que es un placer poder escucharla en esta casa. El diálogo, que la presencia organizada de partidos que tienen propuestas y trabajo orgánico son sustanciales a la democracia. Son sustanciales a la democracia que queremos, ¿no? Sino a la democracia formal. Yo pensé, y para... acá no tengo ahora el tiempo para mirarme, pensé plantear 4 puntos que me parecían, ahí está, gracias, 4 puntos que me parecen centrales, compartiendo absolutamente parte de las cosas que dijo Constanza, como de las que dijo Gustavo. Sin embargo, me parece que en esta cuestión de los modelos hay que ser como muy plásticos y muy flexibles, porque los modelos subsisten, coexisten y a veces se dan en el mismo momento en un lado y en otro. Se negocia, se institucionaliza la participación y también hay una fuera que se mueve puntualmente. Y hay dos puntos que me parecen centrales en eso, que es pensar la autonomía de la gente. Obviamente estoy hablando de un campo progresista en el campo social y no estoy hablando de la sociedad civil ni de la sociedad en general, que en eso comparto totalmente los puntos que planteaba Constanza. Entonces decía, hay autonomía y hay porosidad. Y en los temas en los cuales personalmente me he movido como feminista, ha sido central. Cuando digo porosidad es cómo generamos el debate dentro de los partidos ajenos en general a la temática feminista, pero cómo hemos encontrado alianzas parciales, alianzas a veces insólitas, que llevan para adentro de los partidos esos debates. Yo misma me fui de un partido
por la incomprensión de ese partido, de mis preocupaciones y mis energías puestas en los años 90 en la lucha feminista. Y entonces me gustaría plantear 4 esferas de lo que llamo abismos. Abismos en esta relación, en esta tensión. La primera, que de alguna manera se vincula con lo que decía Gustavo recién, es que la gobernabilidad sustituyó la lucha anticapitalista. Y entonces, efectivamente, ahí hay un abismo. Y hay un abismo de lenguaje, pero hay un abismo de sensibilidad, de postura y de definición de objetivos, de entusiasmo, de esperanzas, porque es hacia dónde luchamos. En un segundo lugar, me parece que relacionado con esto, el papel de la lucha anticapitalista y de la pedagogía política, porque justamente no se trata solo de definirse anticapitalista en un documento, se trata de la pedagogía política cotidiana que se hace en torno a esas luchas. Aparece un segundo gran abismo que tiene que ver con el modelo de desarrollo extractivista del capitalismo actual y el desprecio de la agenda ambiental, el desprecio absoluto, y hemos vivido en parte de los 15 años de gobierno frente amplista, una estigmatización de quienes luchan por el árbol como estigma de una preocupación que trae al escenario problemas que son reales, que son acuciantes. Estamos en una emergencia climática, nada de cambio climático. El cambio climático es para las agencias internacionales. Lo que estamos es en una emergencia climática que coloca y amenaza la biodiversidad del planeta y por lo tanto amenaza, como siempre, a los más desprotegidos de la sociedad, y hay ya en este momento en el mundo muchísimas personas que son refugiados ambientales, que se tienen que dejar su lugar, su tierra, su pueblo, justamente por causas de incapacidad de sobrevivencia en esos espacios. Esta dimensión es una dimensión muy significativa de las luchas sociales y en particular de las luchas sociales de los más y las más jóvenes, también muy estigmatizadas en la aparición y la emergencia. Yo cuando vi en el Uruguay una movilización de adolescentes justamente frente al Palacio Legislativo, convocados por redes sociales, también me preguntaba quién está dialogando con esos adolescentes, dónde están las pedagogías políticas que dialogan con quienes se juntan para denunciar no exactamente el extractivismo, porque esa era como una movilización por el cambio climático, pero sí con una preocupación profunda sobre la sostenibilidad del planeta para las generaciones futuras. Una tercera dimensión que me parece central, lo planteó de alguna manera Costanza, tiene que ver con un déficit ideológico de la izquierda en general en considerar el tema del poder. Y esta es una dimensión que aparece con una problemática. ¿Qué pasó? Ella lo hablaba en relación al MAS en Bolivia, pero ¿qué pasó con Evo Morales? Yo fui de observadora en el 2016 a las elecciones por la reforma constitucional, me tocó la zona de Sucre, y ahí no era una polarización, lo que yo viví ahí y la gente que dijo no fue
porque no estuviera de acuerdo con el MAS. Dijo no porque no quería más a esa fuerza, esa presencia de Evo solo encarnando el poder. Y entonces, y justamente me pregunté al volver, ¿qué debilidad puede tener un partido político que no es capaz ni puede ser capaz de renovar sus liderazgos? Esa es una pregunta absolutamente crucial para las izquierdas y en particular tiene otras dimensiones que no voy a tratar en este momento, pero sí lo quería traer en relación a este punto de la horizontalidad que planteaba, porque hay una sensibilidad, y es una sensibilidad también compleja, en el sentido que hay una reacción por la búsqueda de lugares amigables, que no estén centrados en la lucha de poder, que no estén centrados en la lucha de uno sobre otro, etcétera, que tiene consecuencias despolitizantes y también es real. Entonces, ¿cómo dialogamos, cómo somos capaces de generar un diálogo con esas generaciones que buscan en la horizontalidad, no cuando es instrumental, ¿no? Porque también hay un discurso de horizontalidad que en realidad es como muy instrumental por otras razones, sino me estoy refiriendo a una sensibilidad real de quienes quieren cambiar el mundo desde un lugar amigable. Y entonces, y esto aparece como una contradicción. Yo le decía, hablando hace poco con un grupo de compañeras feministas jóvenes, decía, en realidad los cambios siempre duelen, porque los cambios suponen cuestionamientos que atañen a un grupo, a un sector de personas, y esas personas, bueno, tendrán dificultades, y lo estaba pensando en relación a las denuncias que hicieron, las denuncias de abuso y del patriarcado presente en las instituciones, y ese es el cuarto eje, que es cómo la violencia patriarcal y el mandato de masculinidad ha llevado a una cierta complacencia de los ámbitos políticos, casi una complacencia del ejercicio del poder, pero también de las formas en las cuales se protegen algunas personas, y durante muchos años nosotras mismas, recuerdo algunas historias de mucho tiempo atrás, nosotras mismas dejamos de denunciar públicamente algunas condiciones, y hoy hay una generación que está harta y dice, no vamos a dejar de denunciar a nadie, sea quien sea, caiga quien caiga. Con todo lo que eso también tiene de complejidad, de dificultad, de comprender cómo el machismo y el patriarcado cultural está inserto en nuestra propia historia colectiva, y no es algo patrimonio de los varones, sino de toda nuestra cultura. Entonces, estos abismos generan una dificultad en este diálogo permanente que tiene para mí como últimas palabras una apuesta que tiene que ver con defender y priorizar también la micropolítica, el espacio del hacer política desde los lugares de diálogo cotidiano, en los barrios. Hay que volver a la organización local
y territorial y combatir todas estas dimensiones desde esos lugares, en un diálogo que siempre va a ser difícil, porque si dialogamos en un parlamento donde hay mayoría, y nos ha pasado, nos pasó con la Rambla Sur, salimos a defender desde una movilización social en frente a la Rambla con una cadena humana para que no se vendiera. Por supuesto que eso generó un éxito en ese momento, porque ahí hay una cierta porosidad que no se da con otros gobiernos, no la tenemos. Esa porosidad de diálogo, de escucha, no la tenemos hoy. Entonces, creo que potenciar este diálogo está centrado en una pedagogía crítica que tiene que cuestionar simultáneamente, para mí, estas 4 dimensiones que planteé como dimensiones grandes, complejas, abiertas al diálogo y abiertas a la pluralidad, porque yo sí creo en una izquierda plural. No creo, ni quiero una unanimidad de posturas, porque me parece que el campo de las unanimidades es el campo del fundamentalismo del cual estamos lejos, y es el campo también de la derrota de la libertad, que es un bien preciado y tiene que ser un bien fundamental por el cual la izquierda tiene que luchar, digamos. Gracias. Álvaro ha sido un dirigente sindical que en su trayectoria marcó una inflexión, no solo él, pero hace parte de una generación, de un núcleo de activistas sindicales que modificaron, ¿no?, ciertas pautas de funcionamiento sindical. Después ha incursionado en el mundo académico, director de proyectos en FESUR, ha dirigido el Instituto del Tercer Mundo, está vinculado a la Fundación Lula y a la Fundación Liber Seregni, ha sido docente en Ciencias Sociales y en el CLAE. Pero yo quería destacar el rol de Álvaro como analista político internacional en la televisión. Suelo ver muy poca televisión y en los últimos tiempos menos. Pero de las pocas cosas que veía eran las apariciones de Álvaro en la televisión. Y jugaban un rol importantísimo en el marco de esto, de la pedagogía permanente que las izquierdas se deben, con fundamento, con método, ¿no?, y también con elementos y astucias didácticas que permitan convencer, concientizar, persuadir. Entonces, Álvaro, a ti te toca cerrar esta ronda de exposiciones. Gracias a vos y gracias a la invitación, al partido. Es un orgullo compartir un aniversario de 110 años, impresionante. Y no lo digo por diplomacia, que si algo no me caracteriza la diplomacia, lo digo por las dos cosas que quiero comentar ahora, porque para mí es muy importante el tema que fue elegido. Me siento muy identificado con la elección de ese foco temático, relación sociedad y política. Capaz que nos hemos ido metiendo más en la relación de la fuerza política y las organizaciones sociales. Me parece que el tema relación sociedad-política, un poco Constanza intentó trabajarlo desde la lógica de la crisis de la democracia. Pero me gusta esa focalización que estamos tomando, y sobre todo me gusta el subtítulo que le pusieron, ¿no? Para la construcción de lo nuevo. O sea, no estamos discutiendo esto en abstracto, estamos discutiendo esto para lo nuevo. Y yo creo que esto es muy importante porque supone pensar cosas distintas. Lo segundo que quería decir en el agradecimiento, y es mirando el programa en su conjunto, pero también esta mesa, que es un lujo, sacándome a mí, es la pluralidad. Terminaste con eso, Lilian. La pluralidad. Y yo los felicito, se los agradezco. Eduardo lo decía al comienzo de la mesa, cuando de alguna manera presentaba la composición con la que se pensó esta mesa. Quiero creer que es una señal de este tiempo. Quiero creer que es una señal de este tiempo,
Lo he notado en otros espacios, lo puedo incluso atestiguar personalmente. Hoy le tocó hacer esto a Gonzalo y mostrar esa pluralidad, pero al menos conmigo lo hace Pacha abriendo los espacios de M24 a otras voces que no sean solo del MPP. Lo sentí hace pocos días con Marcelo Abdala, el turco Abdala, que compartió un documento de los 100 años del Partido Comunista. Lo siento cotidianamente con la Pata González en su forma de hacer política. Me pregunto si no será un tema generacional. Me pregunto. Yo creo que sí. Porque creo que está claro que hay una necesidad de renovación y no cosmética. Que por supuesto incluye no solo, pero también algo que planteaba Lilian, las caras, los liderazgos. Ese asunto enigmático que dejó picando en Bolivia mucha reflexión. Mucha reflexión. Bueno, la biología acaba de actuar, ¿no? El domingo pasado, y nos llenó de tristeza, se llevó a Tabaré Vázquez, no supimos dejarlo descansar antes, no supimos, no quisimos, no quiso él. Ahora todo el mundo habla bien, ¿no?, de Tabaré Vázquez, incluso la derecha. Decía el Corto Buscaglia que es sponsor la muerte, ¿no? Y bueno, es porque está muerto, ¿no? Permítanme ser jodido y mal pensado. Fue tan increíble que nadie lo va a poder igualar. Y a mí eso me hace ruido, ¿no? Porque qué difícil que se la ponen a los que vienen atrás, ¿no? Y me pregunto, ¿es tan así que hay que igualar? ¿O hay que ser otra cosa? Y no hablo de cambiar los principios, los valores, mucho menos de renegar del pasado y la historia. Es que, cuidado con esas imágenes, que ya lo mencionaban antes, ¿no?, de quedar tan asociado a personas. Y entonces, claro, se acaban las personas y se acaban las ideas. Soy de los que piensa que la síntesis social y política que nos trajo hasta aquí ya no alcanza. Que hay que trabajar una nueva síntesis política, una nueva síntesis social. Una nueva relación, articulación, sociedad y fuerza política. O sea, me paro en lo que ustedes plantean desde el comienzo. Hay que hacer algo nuevo. Y con eso me voy metiendo en el tema de la mesa, ¿no? La síntesis anterior que nos trajo hasta aquí se cocinó a fuego lento, décadas. Esto no es, voy a la farmacia, lo compro, a ese supermercado que decías, en donde uno todo lo consigue con plata. No, esto no es así. Se cocinó a fuego lento, empezó con la unidad sindical en la década del 60, siguió con un Congreso del Pueblo como bisagra y terminó en la unidad de la izquierda a inicios de los 70. Tremendo proceso. Si puedo ofrecer alguna aproximación académica, intelectual, que por suerte no ha sido el clima aquí, hay un artículo en un libro que sacamos hace 3 años en la FES, en un proyecto global que miraba, el título es Sindicatos en Transformación. Mi experiencia, como decía Eduardo, viene del palo sindical, y en este caso lo que hacíamos era estudiar 200 casos en el mundo sobre este asunto de la transformación de los sindicatos y su poder. El nudo central en todos los casos terminaba en esta discusión que estamos teniendo ahora. La relación entre los partidos y los sindicatos. Y en todos los casos estudiados terminaba en un dolor de cabeza. Bueno, los modelos, yo no conocía esa matriz que nos presentó Constanza de 2 grandes categorías, pero he tenido la oportunidad de conocer sindicatos que eran polea de transmisión del partido, aquella frase tan fácil de entender, o directamente orgánicos, que siguen siéndolo. O sea, sindicatos, organizaciones centrales sindicales, como conocemos en Uruguay, que son orgánicas de un partido. El Partido Laborista en Inglaterra, el DGB en Alemania, con el SPD. La FLC, o la Central Sindical Norteamericana, financia las campañas del Partido Demócrata. Imaginen los millones y millones de trabajadores y trabajadoras que votan a Trump. Porque no nos engañemos, 74 millones de votos no salen de un repollo, ni les lavaron el cerebro. Entonces, hay ahí una historia de vínculos orgánicos, sobre todo en Europa,
el PSOE y la UGT, en fin. Y en esas experiencias comparadas, en el mundo entero, y por eso en el libro aparece, los dos casos más mejor vistos es el de Uruguay y el de Brasil. La CUT y el PT, el PIT-CNT y el Frente Amplio. Y miren que en ambos lados hay muchísimas críticas. Y nosotros hemos compartido mucho la reflexión entre el PT y el Frente Amplio, entre la CUT y el PIT-CNT, entre los movimientos sociales de Brasil y de Uruguay. Yo creo que ahí hay una construcción. Brasil fue un laboratorio durante mucho tiempo, por eso es un drama lo que está pasando, para la izquierda, para el movimiento popular en América Latina. A cuenta de que el que lo quiera lo mire, el libro, hay dos frases que yo quiero simplemente, hasta por provocación, traer del caso uruguayo. Ahí poníamos: la alianza del PIT-CNT con el FA no ha creado dependencias o sumisión de uno a u otro lado. Puede discutirse, ¿no? Otra frase: el problema no son las alianzas, sino la forma en que se construyen. No sé, me parece que por ahí hay mucha tela para cortar y hay una oportunidad, yo coincido, que es una oportunidad. Pero voy a dejar, más que reflexiones académicas, y repito, el que quiera que lea el libro y vea que incluso hay una matriz de análisis que puede valer esto de los recursos de poder para comparar situaciones a nivel internacional, yo voy a dejar algunos títulos para pensar este tema, porque la verdad es que lo que se ha dicho ya, además de sentirme muy identificado, más allá de las polémicas que puedan haber, creo que es de una riqueza, y lo que estamos haciendo es abriendo una discusión. Por lo tanto, acá nadie va a tener la verdad revelada, ni mucho menos. Pero entonces voy a dejar algunos titulares. El primero es algo que estoy absolutamente convencido. ¿Se acuerdan de la tesis 11 de Marx, no? Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Yo cambiaría ahora mundo por sociedad, y yo creo que es necesario volver a mirar la sociedad para entenderla. Yo tengo dudas de que estemos en condiciones de decir interpretamos a la sociedad. Hay que volver a hacerlo, hay que volver a poner el termómetro, la mirada, la oreja allí. Hay nuevos temas, nuevas formas. Esto, nuevas dinámicas, nuevas voces, abismos. Me encantó, Lilian. Esa es la razón de los abismos. Porque algo cambió y no sabemos interpretarlo y después nos sorprendemos. Eso es parte de lo que quiero decir en segundo punto, el segundo anotación. Balance y autocrítica, ¿no? Es el momento. Incluso leía con atención el aporte del Partido Socialista al proceso que está haciendo el Frente Amplio. Y yo creo que hay que repartir culpas, ¿eh? Ojo, yo no creo que sea un problema solo de la fuerza política. En el deterioro de la relación, todos tuvimos algún grado de responsabilidad. También los movimientos sociales. El mío, el movimiento sindical, mi casa, mi historia, es un movimiento sindical mucho más grande, 4 veces más grande. ¿Es más fuerte? Yo tengo dudas. Yo tengo dudas. Me pregunto hoy, tercer punto, la intersocial, ¿no es un símil de aquello que ocurrió a fines de los 60? Que generó primero la unidad sindical y después el Congreso del Pueblo. ¿No estamos frente a algo parecido? Nuevo, distinto, pero que irrumpe en la política, mueve el piso. Hay un muy buen artículo también en la página del Partido Socialista de Gerardo Rodríguez sobre este tema, y ni que hablar la vida que estamos viviendo, porque además este tema que estamos discutiendo acá es el que puso en tensión a la intersocial en los últimos días. El último punto, yo hablé del agotamiento de la síntesis política que nos trajo hasta aquí. Los que estudiamos matemáticas siempre buscamos formas de demostración, ¿no? Es como una deformación de eso, ¿no? Hay que tratar de demostrar lo que estamos diciendo. Bueno, hay una muy conocida que se llama reducción al absurdo, que intenta presentar una contradicción para explicar un problema matemático. A mí no se me ocurre nada más absurdo y demostrativo y sintomático de eso que ya no funciona bien en la relación que un episodio
en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, agosto de 2015, declaración de esencialidad de la educación. ¿No vamos a hablar de esas cosas? En medio de un conflicto sindical, una herida que quedó abierta mucho tiempo. Y no lo digo solo acá, entre militantes, lo dije hoy en una columna en M24, porque yo cuando recuerdo a compañeros entrañables, recordar las cosas que no estuvieron bien y las que hay que cambiar. Y para mí esto tiene que ver, y termino con esto, con un tema clave que no es motivo. La relación del partido con el gobierno, con su gobierno. No es lo mismo partido que gobierno. Y el problema es cuando el gobierno fagocita al partido. Y tiene mucho que ver con esto que ustedes plantearon, porque ahí empieza la despolitización. El gobierno despolitiza al partido, porque quien hace política es el partido. Y ahí hay una cuestión clave, no podemos poner en igualdad la relación partido-movimientos sociales que la relación gobierno-movimientos sociales. Y este es un asunto que recorrió América Latina y el mundo, porque así se fue al carajo la izquierda en Europa. Los procesos progresistas, y apareció la tercera vía, en ese pragmatismo, no sé qué nombre le pusiste, descafeinado decías, ¿no? Entonces estoy convencido que ese es un tema para tratar, asociado a este, y capaz, Gonzalo, dejo arriba de la mesa un tema para el 111 aniversario, porque con este ya hay para rato. Muchas gracias. A lo largo del panel tomé una serie de notas y tenía la intención de hacer una devolución en caliente. Y en el último minuto cambié de opinión. Hay una enorme riqueza y dije, esto merece que le dedique un rato de lectura y de escritura, para no traicionar lo que también dijeron los compañeros y también las cuestiones que quedaron pendientes, porque se insinuaron una serie de cosas. En algunas avanzamos y en otras insinuaron. Y también hubo afirmaciones y conceptualizaciones muy fuertes, a las cuales no hay que tenerle miedo. Por supuesto que se dijeron con altura, con un tono respetuoso, como es el que corresponde al debate político fraternal. Entonces, con las disculpas del caso y con el compromiso que yo le voy a dar forma de redacción a esas notas y que los participantes del encuentro y los panelistas las tendrán, yo creo que llega el momento de cerrar la actividad. Una actividad que fue de una riqueza y un valor inconmensurable. Y agradecerle enormemente a los panelistas. Sí, hay una intención de nuestra parte de pluralidad. Ha sido una marca, a veces más fuerte, otras menos fuerte en nuestra historia. Pero yo creo que ustedes aportaron a esa pluralidad y eso es lo que cuenta. Y nosotros tenemos compañeros como Gustavo, que es compañero de partido, más allá que su inserción está en el movimiento social, y podemos dialogar en esta forma con los matices y las diferencias que tenemos, que son riquezas. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por esta presencia y por la actividad realizada.